Vamos a aproximarnos a una perspectiva a vuelo de pájaro del tema de la bioética en la investigación, no solo con personas mayores, sino alrededor de otros dos temas que parecieran inherentes, pero ustedes verán no lo son del todo. Uno, claro, lo que es la vejez y cómo nos ocupamos de acrecentar el conocimiento en las mejores condiciones posibles alrededor de ese tema, pero otro que es aún de mayor importancia y que concierne a la longevidad. Y es un tema emergente que ustedes verán la importancia que reviste y una primera aproximación a cómo estamos organizándonos para abordarlo. Primero, quisiera referirme a los retos más inmediatos, vamos a decirlo cotidiano, de la temática alrededor de la investigación en medicina geriátrica y en gerontología, y algunas barreras que prevalecen a través del tiempo y que han cambiado poco en realidad en países como México, donde si bien es un tema en donde pues tenemos cada vez mayor énfasis, dista mucho de encontrarse entre las prioridades en lo que toca a la investigación, y particularmente cuando vemos la distribución de los recursos disponibles para la investigación, qué proporción es la que se destina a esta temática en particular, que en realidad es todavía muy pobre. Cierto, hemos creado una red temática dedicada exclusivamente al tema dentro del CONACYT. Sí, tenemos un fondo sectorial en la Comisión Coordinadora de los Institutos, en donde ya la vejez entra, o más bien la investigación en temas relacionados al envejecimiento entra ya dentro de las prioridades, y ha habido incluso convocatorias en donde se ha limitado el concurso en esa temática a quienes están interesados en temas de envejecimiento. No está abierto a todos para favorecer la atribución de recursos y el que esto vaya prosperando. Pero todos estos son logros relativamente recientes y todavía enfrentamos cierta limitación en cuanto a la información disponible en temas relativos al envejecimiento, cuanto más en lo que toca a la longevidad, y estamos un poco mejor en términos de entender lo que es el fenómeno de la vejez en la actualidad y la relación que tiene con la salud. Y además tenemos en esta población ciertos retos muy particulares que tienen que ver con la ejecución, la conducción de los programas de investigación en entornos muy particulares, en donde no podemos actuar con la misma libertad o con la misma soltura que en otros espacios, como es en particular las instituciones de cuidados de largo plazo. ¿Cuáles son los grandes temas? Ya decía, en primer lugar, la representación insuficiente de las personas mayores. Ya no solo pocos fondos dedicados a la investigación, pocos investigadores dedicados al tema, sino que en temas que, por ejemplo, la carga de la enfermedad en México, en personas mayores de 65 años, en primerísimo lugar, en términos de años vividos con discapacidad, están los órganos de los sentidos. ¿Qué se hace al respecto? ¿Qué tanto se incorpora a las personas mayores en los programas de investigación, en donde fundamentalmente entran personas en edad media de la vida que no tienen patología concomitante por pureza, vamos a decir, del protocolo y por un afán de limitar al máximo los potenciales confusores en la evaluación de los resultados? Pero el resultado final es que los principales afectados quedan fuera de los protocolos de investigación, no son incluidos como sujetos de investigación porque tienen comorbilidades o porque se encuentran en situación de discapacidad y no tienen una plena competencia en un momento dado, y eso desalienta a los investigadores y terminan fuera de los grandes temas. Y sabemos mucho acerca de la hipertensión en edad media de la vida,
Mucho de la hipercolesterolemia por debajo hasta los 80 años, y por encima de los 80 no tenemos ni idea de qué hacer con el tratamiento de la hipercolesterolemia. Y no sabemos si los fármacos funcionan, porque las gentes han sido sistemáticamente excluidas. Y además, los estudios, es un fenómeno bastante generalizado todavía, y a final de cuentas, en estos estudios donde las personas mayores son excluidas por conveniencia práctica del investigador, pues son cuestionables también desde el punto de vista ético, y no es algo de lo cual tengamos conciencia habitualmente. Por otra parte, con frecuencia buscamos establecer cuáles son los puntos de vista y las preferencias de las personas mayores, y terminamos preguntándoles a quienes viven con ellos o se ocupan de ellos y no a ellos. Y es una práctica también generalizada y igualmente abusiva desde algún punto de vista e inapropiada. Y por otro, la investigación que busca representar las circunstancias, los atributos y las opiniones de las personas mayores debe abarcar todo un rango, ya no digamos solo de edad, sino toda una gama de niveles de capacidad intrínseca, que en el fondo es lo que es verdaderamente relevante. En términos de envejecimiento, quedémonos con esto, la edad no importa. Es probablemente el elemento menos importante a partir de lo que les voy a mostrar a continuación. Si buscamos ser realmente representativos de lo que ocurre en un cierto momento de la vida definido por el tiempo, tenemos que incluir a toda una gama de capacidades intrínsecas, desde la que se mantiene al 100% hasta hasta la de el que está en situación de total dependencia. En cambio, si abordamos el estudio desde la perspectiva de la capacidad intrínseca, podemos ser mucho más específicos refiriéndonos a los dependientes o a las personas con independencia funcional, independientemente de la edad que puedan tener. Y ahí es probablemente donde tenemos que avanzar hacia un cambio de paradigma. La investigación no definida en razón de un umbral temporal, sino de una condición funcional. Además, en este ámbito, y visto de una manera tradicional y pensando que la edad pudiera ser el elemento definitorio, pues nos topamos con numerosas dificultades. Por una parte, quisiéramos avanzar en la investigación e ir lo más rápido posible y resolver problemas como la enfermedad de Alzheimer en el corto plazo, porque la carga que esto representa es tal ya que pues haya premio, como ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, en términos de la investigación alrededor del virus de la inmunodeficiencia humana, y cómo se han liberado muchos obstáculos regulatorios para poder avanzar en términos del conocimiento, después arrepintiéndonos de haber eliminado los obstáculos regulatorios, otra vez en el caso de VIH o de cáncer, que es otro ámbito en donde esto ocurre con cierta frecuencia. Y aquí, ¿cómo balanceamos entre el interés que tenemos en que esto avance rápido y la protección de los derechos de los sujetos de estudio que nos interesan? Si nuestro único objetivo fuera avanzar, pues sí, hay que liberar todas las pautas restrictivas, eliminar la burocracia y desregular hasta donde sea posible. Preferiríamos eliminar las cadenas gubernamentales para que nos dejen trabajar. Pero, por otro lado, si nos enfocamos en una perspectiva de derechos y desde esa trinchera queremos avanzar, pues a lo mejor va a ser hasta más difícil, porque podemos ser excesivamente restrictivos. ¿Cómo encontrar un balance entre estas dos perspectivas? La simplicidad del enfoque tiene sus atractivos, pero en realidad esto no es sencillo. Es un tema, como les decía al inicio, es un campo minado. Por todas partes encontramos obstáculos riesgosos
Y tenemos que reconocer la complejidad del contexto y los límites que esta nos impone en el estado actual del conocimiento. Porque tenemos que ser extremadamente cuidadosos al proteger los intereses de las personas que participan en la investigación para por el derecho que tienen a que así sea, para empezar, y además para mantener nuestra credibilidad y nuestro prestigio y poder seguir avanzando. Entonces es fundamental el cuidar de abordar de una manera responsable y ética el estudio sobre todo de las personas más dependientes y sobre todo cognitivamente comprometidas, para que podamos seguir avanzando con seguridad. Y hay dos principios básicos que parecerían obvios, pero que creo que no podemos pasar por alto. Primero, insistir, antes de los principios básicos, insistir en que los estudios referidos al tratamiento de las condiciones más comunes ya no pueden excluir a las personas mayores solo porque tengan comorbilidades. Más bien tenemos que encontrar la manera de incorporar todas esas variables en el análisis para que puedan ser útiles los resultados. Y que es indispensable el acercarnos, aún en condiciones de deterioro cognitivo, a los sujetos para entender qué es lo que está sucediendo, cuál es su experiencia y cuáles los resultados de una intervención en un momento dado desde el punto de vista de la terapéutica, de la investigación terapéutica. Y asegurarnos de tener la más amplia representatividad. El problema que con mayor frecuencia enfrentamos es el relativo a la obtención del consentimiento en sujetos que se encuentran en situación de dependencia, en un extremo del espectro de la capacidad intrínseca. Y aquí con frecuencia observamos circunstancias en donde los investigadores asumen de entrada que una persona físicamente dependiente no está en condiciones de dar un consentimiento. Y esto de entrada es cuestionable. No podemos asumir que así es. Es necesario llevar a cabo un mínimo de evaluaciones que permitan establecer el nivel de competencia de la persona, y particularmente en el segundo caso, donde existe sospecha o algún grado de deterioro cognitivo. Porque incluso con deterioro cognitivo hay condiciones en las cuales hasta cierto nivel es posible obtener directamente el parecer de la persona en cuestión, aún con un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Todo depende de la etapa en la evolución de la condición. O hay ciertas condiciones neurodegenerativas también, o transitorias en un momento dado relacionadas con otras condiciones clínicas, no necesariamente primariamente neurológicas, en donde la incompetencia cognitiva puede ser transitoria. Y puede incluso variar a lo largo de la duración de un protocolo de investigación, y esto es algo que no suele considerarse y es fundamental. Volviendo con la aseveración de hace un momento, decía yo que en términos de envejecimiento la edad no importa. Y en el fondo, ¿qué es lo que quiero decir? Que con frecuencia sobreinterpretamos los límites cronológicos, que en realidad no son sino convenciones pragmáticas que nos ayudan a establecer grupos con una razonable certeza de a qué condición corresponden en términos funcionales. Y sabemos que en general un nonagenario tiene mucho más probabilidades de tener deterioro funcional o de ser frágil que alguien en sus 60s. Pero ambas condiciones se pueden dar en cualquier edad. Con mayor probabilidad, sí, a mayor edad. Pero cuando vemos, por ejemplo, personas que viven en situación de desventaja
vamos a decir, personas sin domicilio fijo, personas viviendo en la calle. El proceso de envejecimiento que experimentan estas personas es mucho más acelerado y en sus 50s presentan tanto el aspecto físico como las condiciones comórbidas que solemos ver en población más afluente de 80 años. Así de diferente. Las diferencias, por ejemplo, en México, la brecha que hay de esperanza de vida entre el estrato más pobre y el más rico de nuestra sociedad no es menor de 30 años en esperanza de vida al nacimiento. 30 años. O sea, los más pobres con una esperanza de vida semejante al África subsahariana, los más ricos con una esperanza de vida semejante a la inglesa, española, italiana, la que ustedes quieran. Y ahí los determinantes son fundamentalmente las condiciones económicas y sociales, que funcionan como el más potente modulador del proceso de envejecimiento. Más aún que la biología. Y convenciones como también, en el trabajo se habla de trabajadores dañosos ya, entre los que tenemos más de 50 años, yo puedo pasar los 60. A lo mejor también por eso insisto tanto en el valor relativo del umbral. Pero creo que, a final de cuentas, la consideración de la capacidad intrínseca nos permite un abordaje mucho más pragmático. Pero ¿qué es la capacidad intrínseca? ¿A qué me refiero cuando estoy hablando de capacidad intrínseca? Cada uno de nosotros tiene una serie de características personales definidas en primer término por nuestra herencia y en segundo lugar por cómo a lo largo del desarrollo nuestro organismo se ha constituido, qué características ha adquirido, qué capital de vitalidad tiene. Y esta es nuestra capacidad intrínseca. Y esa capacidad intrínseca, en un momento dado, cuando se enfrenta al entorno, resulta en una capacidad funcional X. Si es un entorno habilitador, plena; si es un entorno hostil, comprometida en grado variable. Gentes con pobre capacidad intrínseca en un entorno habilitador pueden funcionar normalmente y viceversa. Entonces, al final de cuentas, lo que verdaderamente importa en un sujeto en particular y lo que lo hace distinto, que solíamos atribuir a la vejez, es el deterioro de la capacidad intrínseca. Pero ocurre en realidad a cualquier edad. Y es así que hoy entendemos y que hay evidencia, por ejemplo, en cohortes que inician a los 20 años, la cohorte de Duke es la que se ha hecho más famosa en los últimos años, estudiando el proceso de envejecimiento en una cohorte de individuos de 20 a 40 años, a lo largo de 10, y demostrando cómo en norteamericanos blancos, clase medieros de 40 años, podemos encontrar las marcas características de lo que llamamos vejez, que en realidad es el deterioro de esa capacidad intrínseca, que de alguna manera está asociada con el tiempo, pero no únicamente, ni siquiera es el factor más poderoso. Y hay diferentes trayectorias posibles para para esta capacidad. La ideal, la expresada ahí con la letra A, es a la que todos aspiramos, a mantener nuestra capacidad intrínseca el más tiempo posible y un día dormirnos y no despertar. Y esto está sucediendo hasta cierto punto, pero en algunas poblaciones en realidad lo que se está prolongando es el periodo de deterioro funcional. No necesariamente todos evolucionamos en esa trayectoria óptima. Pero, nuevamente, la capacidad intrínseca no va en paralelo con la capacidad funcional, y la capacidad funcional variará en razón del entorno específico al que hagamos referencia. Entonces, un mismo ensayo clínico con sujetos de la misma edad que implique la participación, vamos a decir, de la actividad física en la comunidad, no puede ser evaluada de la misma manera en esta ciudad y en Kioto.
pero nunca, porque el entorno, en Kioto ni siquiera hay instalaciones para discapacitados, porque todo es 100% accesible, todo. Acá nada, prácticamente, o muy poco. Entonces no podemos, evidentemente acá la actividad física va a ser mucho menor y la probabilidad de mantenerse activo, pero esto obedece a la percepción de violencia, al riesgo ambiental de enfrentarse a un medio ambiente físico difícil y a la posibilidad además real de ser víctima del delito. Y en un espacio, en cambio, donde hay un diseño, se aplican los principios del diseño universal en todos los espacios públicos, y en donde hay seguridad, y en donde hay posibilidad económica de no estar preocupado, pues todo el mundo anda en la calle, y todo el mundo anda en bicicleta, y todo el mundo se mueve, y no conocemos la enfermedad de la inmovilidad, como sí la conocemos aquí. Y la Organización Mundial de la Salud ha hecho todo un esfuerzo, y creo que esto es fundamental de considerar cuando queremos aproximarnos a la investigación, en la caracterización de un nuevo marco de referencia en salud pública alrededor del tema del envejecimiento, a partir de la consideración de la capacidad intrínseca, y reconociendo por lo menos 3 categorías básicas de personas mayores: aquellas que conservan una capacidad intrínseca alta y estable a lo largo de la vida, aquellas en quien se hace manifiesta una pérdida considerable de capacidad y una situación de dependencia, y toda la gama intermedia, que corresponde a lo que llamamos fragilidad, y en donde caen la mayor parte de los casos de multimorbilidad. Y al aproximarnos al estudio de las personas mayores, dependiendo de la pregunta de investigación, o bien incorporamos a todos, o bien segmentamos en razón de capacidad intrínseca, porque no vamos a poder dar respuesta uniforme a todas las preguntas, haciendo una selección que no discrimine esta condición. Entonces este ya es un elemento que se vuelve clave, fundamental, necesario en la consideración de cómo abordar la investigación en envejecimiento. Y hemos venido avanzando, y en febrero de este año se llevó a cabo, por ejemplo, este encuentro en la ciudad de Miami, tratando de llegar a acuerdos acerca de cómo evaluar a las personas frágiles, esto es, las que se encuentran en esa situación intermedia de capacidad intrínseca, y cómo abordarlos y cómo protegerlos, cómo asegurar su seguridad en intervenciones farmacológicas dirigidas específicamente al tratamiento de esa fragilidad. Entonces el conocimiento va avanzando también en términos metodológicos y en la consideración de las especificidades de la población que envejece. Pero en términos de investigación en envejecimiento, les decía, tenemos por lo menos 2 facetas. Hasta ahora me he referido a la resultante del proceso, a la vejez y las personas que ya se encuentran, que ya traspusieron ese umbral funcional o cronológico o ambos. Y por otra parte, el tema de la longevidad. Si ustedes consideran cómo ha evolucionado la esperanza de vida al nacimiento en nuestro país en los últimos 100 años, y esto nos hace ver hasta qué punto el envejecimiento es un fenómeno contingente. No es obligatorio, quiero decir. Tan no es obligatorio que hay ejemplos en la biología de seres que no atraviesan el proceso de envejecimiento, como es el caso de las medusas, en particular el aguamala, el caso más cercano que todos conocemos, o el de ciertos organismos vegetales milenarios, líquenes en particular. En fin, pero esto, en términos de nuestra especie, hasta ahora todavía no hemos ganado o poco tiempo manufacturado.
Quiero decir, no hemos intervenido directamente sobre nuestros determinantes internos para aumentar la duración de la vida. Todo el tiempo que hemos ganado ha sido a través de la modificación del entorno, esencialmente haciéndolo menos hostil. Y de esa manera, pues aguantamos más porque nos enfrentamos a menos desgaste y a menos obstáculos. ¿Hasta qué punto esto nos afecta en lo cotidiano? Pues a los millennials, vamos a decir, ya lo intuyen y ya se comportan sabiendo de alguna manera que esto ha cambiado. ¿Por qué? No tienen prisa para empezar. ¿Cuál es la prisa de hacer la transición a la vida laboral activa? Si sé que tengo por delante, cuando estoy viendo ya a mis 4 abuelos en vida todavía a los 90, pues ¿qué? ¿Voy a trabajar 60 años? ¿Cuál es la prisa? ¿Y cuál es la prisa por entrar a la jubilación si tengo 60? Y tengo 30 por delante. Para empezar, no me va a alcanzar. Si no ahorré ni 30, ¿cómo voy a financiar los otros 30? Y este cambio obliga a reconsiderar una vida organizada en 3 etapas discretas de crecimiento y aprendizaje, la actividad laboral y retiro, en 3 etapas, en 3 actividades continuas, más bien, de aprendizaje sostenido, cambio de actividad, cambio de carrera a lo largo de la vida, ocio a lo largo de toda la vida, en su momento, y crecimiento a lo largo de toda la vida. No sé si me explico. ¿Sí? Y la posibilidad de ir de uno a otro, a través de las distintas etapas. Entonces, por eso dice aquí Bob Butler, la revolución de la longevidad, a ese punto, y él lo escribió, este libro lo publicó en el 96, ya tiene más de 10 años, y pero entonces es bastante claro que vamos en esta dirección, y cómo la extensión de la vida activa en alguna medida puede conducir a una prolongación de la fragilidad, pero lo que estamos observando en el Japón y en los países nórdicos no habla en esa dirección, y lo que vemos de evidencia epidemiológica en los estudios longitudinales es que condiciones como la enfermedad de Alzheimer aparecen cada vez más tarde en generaciones sucesivas, y que la proporción de la población que se mantiene funcional aumenta en generaciones sucesivas. Pero también, ¿cuál es la situación mexicana? Y ahí también tendríamos que cuestionarnos el por qué. Cuando comparamos las bases de datos de capacidad funcional con los mismos estándares en los estudios longitudinales sobre envejecimiento, por ejemplo, si comparamos el nivel funcional de los mexicanos con el de los holandeses, nuestro rezago en términos de capacidad funcional es de 15 años. Es decir, un mexicano de 60 funciona como un holandés de 75, en promedio. Como un holandés de 75, 15 años de rezago. Y eso también, ¿por qué? En el fondo, a final de cuentas, son otra vez los determinantes económicos y sociales que están frenando y el que estamos promediando, porque estamos aquí incorporando desde luego la capacidad funcional no de los que estamos en esta sala, sino también de los que no tienen jamás acceso al nivel de conocimiento que tenemos nosotros y al nivel de bienestar. Entonces, esta nueva perspectiva entraña otra serie de problemas también bioéticos muy serios. Cuando México se rehúsa al cabo de 5 años a firmar la Convención de los Derechos de las Personas Mayores de la OEA, pues está retrasando también el acceso de la población a la posibilidad de un envejecimiento saludable. Esto es cuestionable también, y sobre todo que el argumento, para ese caso particular en este momento, es puramente económico, porque implica el reconocimiento de la necesidad de cuidados
y la posibilidad de un sistema nacional de cuidados como un derecho para las personas. Y como no tenemos un sistema nacional de cuidados, no estamos, y sabemos lo que cuesta, porque en Hacienda lo saben perfectamente, no avanzamos en esa dirección, y nuevamente ahí hay un tema de justicia distributiva, que tiene que ver también con el envejecer, o más bien con el deterioro funcional, porque nuevamente la necesidad de cuidados es lugar común entre los niños, entre personas de cualquier edad según su condición de salud, transitoria o permanente en un momento dado, y más común a mayor edad. Entonces, tratando de entender esto, y voy también a entrar a algo un poco más, que alguien pudiera pensar que es casi ciencia ficción, pero de hecho lo estamos hablando de esto, y al mismo tiempo en el Instituto de Biotecnología, el día de hoy, están en Cuernavaca creando un grupo de trabajo que se ha orientado justamente en esta dirección. Y el lunes pasado presentamos un centro del Cinvestav que estará dedicado 100% a esta temática. O sea, esto es algo que está subiendo como la espuma. ¿A qué me refiero con los pilares del envejecimiento? Manuel López Otín, en el 2013, un investigador español, por primera vez puso a un grupo de trabajo a identificar cuáles son los mecanismos biológicos y las vías de señalización implicadas en el proceso del envejecimiento que podemos reconocer con claridad. Y esto se ha venido refinando en los últimos 5 años. Pero ya prácticamente podríamos decir que estos son los pilares que constituyen los mecanismos biológicos del envejecer. Pero lo más interesante es que tanto las alteraciones en la comunicación celular como la pérdida de proteostasis o la alteración en la regulación de la utilización de los nutrientes están en el fondo de los mecanismos que determinan condiciones como la diabetes, la aterosclerosis, la enfermedad de Alzheimer, la osteoporosis. Lo que quiero decir, los mecanismos inherentes al proceso del envejecimiento son los mecanismos inherentes a las enfermedades crónicas no transmisibles. Si entendemos los mecanismos básicos del envejecimiento, podemos salir del impasse en el que estamos, en la comprensión de lo que significa la enfermedad crónica. Y nuevamente aquí enfrentamos un problema de justicia distributiva. ¿Cuántos recursos se están yendo a la investigación en esta temática y cuántos a la hipertensión o a las enfermedades de la niñez, que no digo que no sean importantes, y en un contexto de recursos limitados evidentemente hay prioridades que atender, pero hay prioridades emergentes que hay que reconocer también y que deben entrar en un nivel equitativo a la competencia por los recursos. Sobre todo reconociendo que ya entendemos mejor las posibles trayectorias de salud de las personas y que sabemos que hay un riesgo biológico inherente a estos mecanismos, pero hay también un riesgo ambiental inherente, y ahí México es un ejemplo muy interesante, a los determinantes económicos y sociales. Pero aquí tenemos una gama tremenda y la posibilidad de establecer comparaciones entre los diferentes subgrupos. ¿Cuáles son los mediadores biológicos de la desventaja social? Apenas empezamos a entenderlos. ¿Por qué los pobres envejecen más rápido? Porque se lastiman más, porque están todo el tiempo en movimiento, y porque se exponen más a enfermedades infecciosas en sus primeros años de vida y eso desencadena un estado inflamatorio persistente. Parece que por ahí va. Y parece también que va por el lado de la programación fetal. Se desarrollaron no de una manera óptima durante el embarazo de sus madres, y eso programó su metabolismo de manera tal que los hace proclives a la diabetes en un entorno de abundancia, como es el caso. En fin, y la comprensión de esos mecanismos apenas nos estamos aproximando a ella, y la manera de entenderla nos obliga a un enfoque de curso de vida, porque si nos limitamos a enfocar la investigación
en el resultado final, que es la vejez, pues para empezar, estamos viendo a unos cuantos, estamos viendo a los sobrevivientes, y ahí estamos viendo a los que ya superaron un montón de obstáculos y siguen ahí. ¿Qué pasó con todos los que se quedaron en el camino? ¿A qué velocidad se deterioraron unos y otros? ¿Y cuáles fueron los determinantes de que eso ocurriera? Y cómo podemos además aplicar en esta perspectiva un enfoque basado en derechos que sí reconozca una perspectiva de género y con búsqueda de la equidad en todos los niveles. La perspectiva de género, aquí no es banal mencionarlo porque es biológica también. Ya no podemos estudiar el envejecimiento de la misma manera en el género masculino y en el femenino. Es completamente distinto. Y biológicamente. Eso está cada vez más claro, y eso implica también la necesidad de balancear en la integración de las cohortes y en la integración de los protocolos de investigación proporcionalmente la presencia de hombres y mujeres en nuestro propio interés, puesto que los mecanismos que están detrás en un momento dado de la respuesta a agentes terapéuticos no son idénticos, aunque lo asumimos, cada vez nos queda más claro que no lo son. Toda esta evolución en el pensamiento resulta de un documento seminal que es el Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud, cuya lectura recomiendo para todos ustedes que me escuchan el día de hoy. Se publicó en el 2015, nuestro instituto participó como revisor del mismo y forma parte del consorcio de la OMS para el envejecimiento saludable. Y dentro de este consorcio hemos venido colaborando en el desarrollo de la conceptualización de la capacidad intrínseca, en su operacionalización y en su traducción en instrumentos útiles para la práctica clínica cotidiana. Y en el interior del Instituto Nacional de Geriatría hemos adoptado la visión de la ciencia translacional, así como lo ha hecho el consorcio que une a los institutos, el CONACYT y la UNAM con esta idea, pero lo hemos hecho de una manera mucho más específica desde la perspectiva de gerociencia. Gerociencia entendida como el nuevo enfoque del estudio de la longevidad y el envejecimiento, que reconoce los mecanismos compartidos de la enfermedad y del proceso íntimo del envejecer, y cómo, modulando el proceso de envejecimiento, podemos retrasar la aparición del conjunto de las condiciones crónicas. Esa es la hipótesis básica del enfoque de gerociencia. Un ejemplo práctico, el primer estudio clínico para tratar el envejecimiento aprobado por la FDA está en curso actualmente y utiliza el metformin, bajo la hipótesis de que quienes reciben 1,5 gramos de metformin desde los 45 o 50 años no presentarán diabetes o cáncer, sino más tarde que quienes no lo reciben en esta cohorte. Presuponiendo, como lo sabemos, que el metformin actúa sobre varias de las vías de señalización que modulan el proceso de envejecimiento, y no solamente bajando la glucosa. Entonces, pero esta investigación implica la necesidad de un abordaje transdisciplinario y con múltiples dimensiones, porque está la biología, pero está también la ciencia social y está la demografía y la clínica, para traducir el conocimiento, por un lado, en aplicaciones terapéuticas para el individuo, y por otro lado, en aplicaciones prácticas para la política pública y la perspectiva de salud pública. Por eso en el instituto hemos creado este esquema, que es el que manejamos en la actualidad, a partir del último fondo que recibimos de financiamiento de la Ciudad de México. Creamos un laboratorio de política pública en envejecimiento y salud, y que completa la gama de lo que ya teníamos, que era el Laboratorio de Biología del Envejecimiento, la Unidad de Fisiología Integrativa en Modelos Preclínicos, que es una unidad de investigación clínica animal, funcional, más que clínica, de evaluación funcional animal. Tenemos un laboratorio de evaluación funcional en humanos,
un laboratorio de apoyo a las decisiones clínicas y una unidad de investigación epidemiológica y de curso de vida, apoyados en su conjunto por un laboratorio de ciencia de datos y tenemos la intención de incorporar una primera clínica de prevención para la longevidad saludable, dirigida a todas las edades, sobre todo a la gente joven. Este es nuestra idea como una siguiente etapa para abrir no solamente nuestra actividad de contacto con la comunidad a las personas mayores, sino a las personas de todas las edades. En fin, en diferentes momentos y desde distintas perspectivas me he referido al principio de justicia distributiva y cómo lo estamos vulnerando de todas las formas posibles en lo que toca al envejecimiento y la investigación relativa al mismo. Y cómo debemos de ser, sí, cuidadosos en la protección de los sujetos, pero probablemente la perspectiva de grupo vulnerable para las personas mayores debiera desaparecer. Termina siendo discriminatoria si lo llevamos al extremo, porque en un momento dado, inclusive un ejemplo muy actual, las personas mayores mexicanas sufren menos de la pobreza que los niños y jóvenes mexicanos. No porque aguanten más, sino que tienen mucho más acumulado, por poco que tengan a lo largo de la vida, y las estimaciones de Coneval así nos lo demuestran. La pobreza prevalece en mayor proporción entre las generaciones más jóvenes que entre las mayores. Y la conceptualización de la vejez como una etapa de necesaria vulnerabilidad, tal vez en la etapa del conocimiento en la que nos encontramos en la actualidad, ya no ayuda a que progresemos, porque no estamos reconociendo el capital social que ahí tenemos. Y esta extensión de la vida activa, que representa un segundo dividendo demográfico, que ya está entrando en juego conforme los baby boomers, estamos llegando a la edad de la jubilación, que estamos cada vez echando más para atrás. Y convirtiendo esta extensión de la vida activa en un segundo dividendo demográfico. Y reconocer que las protecciones per se no garantizan la beneficencia. Es más complicado que eso, no es cuestión de regulación simplemente. Y que la atención a estos enfoques para resolver todo lo que hoy hemos aquí discutido probablemente nos ayude a hacer avanzar el conocimiento y la investigación en el tema. Y para cerrar, un comercial. Todavía está disponible la primera edición, pero ya estamos revisando las galeras de la segunda y esperamos poder presentarla antes del final de este año para aquellos de ustedes interesados en lo que hoy hemos discutido. Aquí pueden revisarlo en detalle, en profundidad, en un texto que elaboramos en el instituto con nuestra directora de investigación, uno de nuestros investigadores y un grupo internacional dedicado a la investigación en envejecimiento.